Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 hasta el 18. ¿Ya lo escucharon? A la voz de nuestra hermana. Ahora, miren otra vez en su Biblia y vamos a leerlo ahora un poco más despacio. Dice: Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena conducta o vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, y a los gobernadores como por él impuestos, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad ¿a quién? A todos o a una sola persona. Honrad a todos. Amad ¿a quién? Al que te gusta, al que quieres. Amad a todos los hermanos. Temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Que el Señor nos ayude con este texto. Padre, gracias por tu preciosa palabra. Y gracias porque hoy finalizaremos esta serie de enseñanzas y hoy nos llamas a edificar la sociedad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, Pedro está preocupado por los discípulos. Pedro está preocupado por la iglesia a la cual le escribe, y es un contexto bastante amplio. Como dirían hoy, a los cristianos y a las cristianas esparcidos por las 5 provincias de Asia. Y la forma en que Pedro les llama es: vivan como que extranjeros y peregrinos. Y a mí me llama la atención esas dos formas de decirle: ustedes son extranjeros y peregrinos. Un extranjero es... ¿Quién me dice acá? Los que saben qué es ser extranjero acá. ¿Cierto? Viene de otra nación. Y peregrino, interesante, que anda ahí pero no tiene sus raíces en el lugar. Y el Señor no utiliza la palabra turistas. A veces cuando pensamos en extranjeros se nos ocurre turistas, porque esta ciudad es muy turística. No, pero aquí quiere hacer otro uso de ese término. Bien, probablemente esta haya sido una semana para usted donde le hayan calumniado. No sé si le ha pasado. O tal vez hayan inventado un chisme para difamarle o para que usted se sienta incómodo. De pronto también le han acusado injustamente, o los días han sido duros porque ha tenido pérdidas, ha tenido dificultades, o la pérdida que ha tenido es que no ha aparecido plata en los bolsillos. Fue quincena y ya se le diluyó. No sé si a veces les pasa. Entonces, de pronto hoy has venido porque sabes que aquí es el lugar donde Dios te puede edificar, donde Dios puede, a través de su palabra, seguir fortaleciéndote y haciéndote crecer todavía más. ¿Sabes? Si hoy has venido aún con alguna preocupación o has venido muy alegre, yo te invito a que por la palabra te dejes alegrar más. Te invito a que por la palabra, si Dios te va a exhortar, te dejes exhortar. Si Dios
tiene que decirte algo, escúchalo. Lee su palabra, mira lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Porque el texto de hoy está en el mismo contexto del domingo antepasado, donde vimos que éramos piedras vivas. Y el texto de la vez pasada es un texto para que uno ande con la cabeza en alto. ¿Se acuerdan que nación santa, pueblo adquirido por Dios, implica que si usted andaba triste o algo, usted sepa que tiene una herencia, tiene un linaje especial? Y usted no puede andar como andaba antes. Usted tiene que andar con más aliento. Y de hecho, usted cada vez que viene, no digo que por venir a la iglesia así, pero cada vez que Cristo sigue actuando en su vida, que lo hace a diario hasta el día de su venida, nos ponemos hasta más bonitos. Eso pasa. En serio. Y la palabra también menciona: el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, mire, andar en el Señor nos va cambiando. Y a veces lo bonito no es físicamente, sino internamente. Pero bueno, de todo hay. También nos pone bonito físicamente. Entonces, aquella vez, viéndolo de piedra viva, nos estaba diciendo Pedro, hay identidad. Pero el problema de tener una identidad es que a veces, marcado por la historia está de testigo, que muchas veces como cristianos nos volvemos sectarios. El eso de ser linaje escogido nos vuelve tan apartados como que vamos a guardarnos en las cuatro paredes. Y yo tengo algunos ejemplos. Hace muchos años yo recuerdo que hubo un proyecto para hacer viviendas, un barrio de puros creyentes. ¿Alguno lo escuchó? Hoy por ahí hay uno de unos edificios, creo que hay uno por ahí. Pero hace muchos años existió eso de hacer un barrio lleno, completo de gente cristiana. Cuando yo escuché eso, yo estaba pequeño todavía, no, como adolescente, yo dije, eso es como una utopía. Al principio dije, wow, debe ser chévere, todo el mundo es creyente, qué chévere. Pero pareciera ser que ninguno pudo ponerse de acuerdo para empezar el proyecto. Siempre habían peleas. Siempre salió una discusión y otro, y a la hora de la verdad, ese proyecto de hacer un barrio totalmente cristiano, de casas cristianas, no pasó. Así de sencillo. Entonces, a veces nosotros pensamos que como comunidad redimida por Dios tenemos que vivir apartados, tenemos que vivir escondidos, que nadie nos puede tocar. Y no sé si usted ha visto en Argentina, ha escuchado de la secta esa que buscaban apartarse y después todos internaban al bosque y se suicidaban. Pasó también en el periodo intertestamentario, en el año 400 antes de Cristo en adelante, la gente de Qumran que se apartaron en cuevas, como para que no contaminarse, y terminaron dándose cuenta que aunque se apartaron puros creyentes, había pecado. Porque es que esa no es la manera de huir. Esa no es la manera. La manera no es irse a un lugar para no pecar. No es coger y que todos seamos creyentes y vivamos juntos para que no haya ninguna ocasión de caer. Así estén todos y se crean los más unidos del mundo, me echarán un cuento si no hay pecado. El único que no pecó fue Cristo. Y nosotros cada día necesitamos ir al trono de la gracia para recibir ese oportuno socorro y para que el abogado Cristo nos lave. Entonces nosotros creo que debemos asumir, como el texto anterior nos decía, asumir que efectivamente Dios nos ha santificado, pero entender que ser santo no es sinónimo de abandonar el barco de la sociedad en que vivimos. Porque eso sí es un gran problema que tenemos como evangélicos. Y lo repito por segunda vez.
Los evangélicos nos gusta abandonar el barco. Nos gusta quedarnos entre nosotros mismos. No, ay sí, entonces vamos a hacer esta fiesta cristiana y solo puede entrar gente cristiana. Parecemos a comunidades que solo dicen, ahora esto es para esto. Y queremos derechos solo para los cristianos. Queremos que se le isle para los cristianos. No, necesitamos un presidente cristiano para que la iglesia surja. No necesitamos ningún presidente cristiano. Necesitamos es hacer lo que nos toca como iglesia desde abajo. Y si hay un cristiano que es presidente, gloria a Dios. Pero nosotros no somos de alianzas políticas, ni de alianzas económicas, ni de ningún tipo. La iglesia crece porque Cristo le hace crecer. Y punto. Entonces, para muchos que somos santos, nos escandalizamos con Odebrecht y todo, pero no sacamos una pancarta para protestar por los niños de La Guajira que se mueren. Si pasa algo en Francia, ponemos el Facebook la bandera de Francia, pero ¿cuándo ponemos la bandera de Siria? Con tantas cosas que ocurren. Eso muestra cómo es nuestra condición, que nos gusta más lo que tiene resonancias políticas y de importancia. Entonces, el texto de hoy nos va a hacer aterrizar. La santidad, como Pedro corrigiendo, sí, son pueblo santo, pero la santidad implica sujeción, implica vivir en la sociedad donde Dios te ha puesto, pero no como si fueras de ella con sus valores y costumbres, sino como un extranjero. Y en otros textos Pablo habla de embajador, como embajadores, él dice hasta en cadenas en mi prisión, como embajadores venir, como embajadores mostrar. El caso de acá es como extranjeros, es decir, como sabiendo que nuestra tierra no es esta. Estamos aquí y hay que cumplir una función, pero nuestra tierra está en otro lado. A eso nos llama. Y los valores que vamos a traer son los de nuestra tierra. Los que vamos a vivir son los de nuestra tierra. Así los valores de donde estemos sean totalmente opuestos o, como le dicen hoy, políticamente correctos. No sé si se ha escuchado eso de corrección política. Pero bueno, amados hermanos, la corrupción está en todos lados. Y esto lo digo a manera de una gran introducción, porque es un poco larga. Yo no sé si usted, lo de las construcciones ilegales, hizo notar que teníamos un problema profundamente grande. Y era que por todos lados se estaban repartiendo las licencias, cosa que ya uno había escuchado, pero que no estábamos haciendo nada. Y se tuvo que esperar una tragedia y tal vez que pudiese ocurrir otra para ponernos alerta. Nosotros vivimos quejándonos, nos quejábamos hace mucho tiempo de paramilitarismo, de la guerrilla y todo eso. Y poquito de los políticos corruptos. Hoy que ha desaparecido los grupos armados como los paramilitares, la desmovilización también de la guerrilla, nos hemos dado cuenta, ha salido a la luz el gran problema de corrupción, que ya sabíamos. Pero resulta que nos quejamos desde aquí, desde el muro del Facebook. Yo veo muchos Facebook escribiendo toda clase de cosas raras, apocalípticas. Pero escribimos toda clase de cosas. Y mire, estrilamos por la corrupción que hay en ellos, pero no nos damos cuenta de cuánto estamos colaborando en la corrupción. ¿Cuántos pagan 2.300 en la buceta? ¿Cuántos pagan 2.000? Si no ha hablado con el sparring, no ha hecho el negocio, no le ha dicho, oiga, tengo 2.000. Entonces, esos 300 los estamos mochando. En serio. De pronto, como estamos tan acostumbrados, de pronto a veces a dar los 2.000, otros algunos 1.500 y otros 1.000. Yo lo he visto. Sí.
Si lo haces sin que el Sparry sepa y cuando el Sparry te estrila, es que tú le dices, ahí hay algo de corrupción. Pero si el Sparry fue el que te hizo, te llevó a 1000, él fue el que te montó a 1000. Pero si tú se lo das y él te lo está pidiendo, ojo con eso, hermanos. Ahí también hay corrupción, ¿cierto? Hermanos, y yo les contaba la vez pasada el ejemplo de, estaba en la casa visitando una familia, orando, y una niña que nos escuchó hablar como que de candidatos y cosas, ella dijo eso, estamos en el colegio eligiendo al personero, no sé qué, y yo le dije, qué bueno, ¿y cómo están las propuestas? Y yo le pregunté, ¿por quién vas a votar? Pues están regalando dulces, y eso fue bien fuerte. Le dije, denuncia eso, o sea, porque tan pequeña y ya se están acostumbrando a eso, y después nos quejamos. Bien, hermanos, el tener un mayor propósito, el de Cristo, esas obras que Dios preparó de antemano y que es de carácter celestial, nos hace sacar pecho. Eso contrasta con los versículos de ahora, donde nos va a mandar a sujetarnos. Juan 17:14 dice algo precioso, hasta el 17, se los voy a leer. Yo les he dado tu palabra, Jesús hablando a sus discípulos, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Pero el versículo 15 no dice, te ruego, Padre, que los saques del mundo para que no vivan en el mundo y estén exentos del mundo. Más bien dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que hemos de estar pensando que como creyentes tenemos que hacer conjuntos o ciudades, conjuntos residenciales o barrios o ciudades cristianas. Porque para eso no existimos. Existimos para en el lugar donde estamos ser sal y luz. Y este texto va en contra de eso. Jesús le dice, no ruego que los quites. Porque si no la oración de Jesús hubiese sido, Señor, ponlos por favor en América. Y llévate a todos, que los españoles no sean los que los colonicen y los masacren, sino que podamos convivir con ellos. No. O llévatelo a Australia o a Madagascar, a esa isla. No. El Señor oró para que nos quedásemos aquí, pero dice, los guardes del mal. Y aclara, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Pero dice, santifícalos en tu verdad. ¿Y qué es eso de santificar en tu verdad? ¿Qué es? ¿Qué será? A veces nos suena muy etéreo. Santifícalos en tu verdad. ¿Será que hay que alzar las manos en el culto y decir, Señor, santifícame en tu verdad? Él mismo aclara y dice, tu palabra es verdad. Es decir, llénate de la palabra del Señor y entenderás el propósito de su corazón. Y con la palabra tú te santificas. No te santificas levantando las manos. No te santificas diezmando y ofrendando. Lo único que nos santifica es la sangre de Cristo, la obra de Jesús. Más nada. Así que este texto es precioso. Santifícalos en tu verdad. Y aclara, tu palabra es verdad, por si alguien quiere inventar una locura en el futuro. Dejó eso ahí Jesús. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús lo que está diciendo, el Padre me envió para rescatar lo que se había perdido. Yo los pongo a ustedes para que rescaten, no para que anden como una comunidad apartada. El contraste de esa época eran los fariseos. Y los fariseos veían al resto de compatriotas como judíos de tercera clase. Los veían como que estos son judíos de menos. Y por eso Jesús contrastó y no repelía según los evangelios con ellos, porque se creían sabios, eran sabios en su propia opinión.
Ellos se creían que tenían la verdad porque eran los religiosos. Y la plena estructura del judaísmo no pudo entender eso. Que su Salvador había llegado y que no se había apartado del mundo. Por eso le explica, mira, yo los envío como el Padre me envió, porque el Padre, o sea, ¿cómo no iba yo a andar con un ciego que ustedes fariseos le dicen impuro, si es lo que yo he venido a dar vista a los ciegos como profetizó su profeta Isaías? ¿Cómo no voy a andar y darle libertad a una mujer que la han acusado, que la han encontrado en pleno acto del adulterio? ¿Cómo no le voy a dar esperanza si yo vine a eso? ¿Cómo este endemoniado gadareno no lo voy a hacer libre? No puedo tocar si yo vine a dar libertad, diría Jesús. Por eso Jesús chocaba con el sistema religioso de la época. Por eso es tan difícil que lo acepten en muchas comunidades, que Cristo es el todo, es el Mesías prometido. Y sabes, y dice, como tú me enviaste, lo repito, así yo los he enviado al mundo. ¿Crees que Dios te ha enviado a este mundo a proclamar sus buenas nuevas? Amén. ¿Sí o no? Amén. Bien, qué bueno que dijeron amén, lo estás haciendo. ¿Dónde están tus discípulos? ¿Cuántos has llevado al Señor? Ay, los amén, había demasiado amén, están desapareciendo. Bueno, desaparecieron. Mano, el creyente, aunque no pertenece al mundo, vive en él y hace parte de una familia, de una empresa, de una sociedad, de un país. Y el mensaje de Pedro no significa que el sinónimo de ser santo es andar metido dentro del templo, dentro de la iglesia y descuidar al cónyuge. No significa eso. Tampoco quiere decir que no me pinto la cara, en el caso de las mujeres, para verme más santo. No. La santidad empieza por dentro y obviamente se refleja hacia afuera. Pero no se dejen de pintar si piensan que eso va a significar santidad. No se motilen de este corte o de tal cosa porque crean que va a haber más santidad. Aquí yo uso este porque mi cabello está moldado a este. Pero como me crezca el cabello, me verán un día, me crece el cabello, empieza a rizarse todo, no como lo tiene la joven, pero sí, se me empieza a engajar un poco así. Vamos a ver si un día lo hago, a ver qué me van a decir. No. Ahora, la santidad no implica tampoco que tengo que andar con ropas tipo Juan el Bautista, de piel de camello y todo eso. Si usted puede resistirlo, póngaselo, usted verá. Ni mucho menos quiere decir que ser santos y escogidos de Dios es que no podamos practicar un deporte o ir al gimnasio. Porque he escuchado a veces cosas tan absurdas que ir al gimnasio es pecar porque se te va la vista. Si usted se le va la vista, no es por ir al gimnasio, es porque se le va en todos lados. Es cierto. Algunos de pronto, no, es que no puedo bailar ballet, no sé qué, etcétera. Pero si es tu deporte, algo. No puedo montarme en Transcaribe en hora pico, porque es que nadie debe tocar al ungido de Dios. ¿Eso qué es? A veces nos subimos en esa nube. Y tengamos cuidado, hermanos, al levantar la mano. Porque muchas veces nuestras manos no las levantamos para dar gracias a Dios, sino para dar cachetadas, para dar golpes, para tocar cosas indebidas, para robar, para quitar, para golpear, para maltratar. A veces nuestras manos santas se ven cuando le damos fuerza al necesitado, cuando podemos levantar al que está afligido. Y cuando levantar al que está afligido no implica que alguien está caído en el piso así tirado, no. Sino que somos capaces de tenderle la mano en un momento difícil
Y si está pasando por una prueba que él mismo se la buscó, o un pecado que él mismo se lo buscó, no condenarlo, sino decirle, Cristo quiere que seas limpio y que corrijas esto y que esa conducta se acabe. Eso es tenderle la mano y acompañarle en ese proceso para que haya libertad. Porque de nada nos sirve decir, ay, el Señor te hace libre y no lo acompañamos. El Señor quiere hacer libre a través de nuestras vidas con ese acompañamiento. Yo una vez le dije a un amigo, un hermano que anda por ahí de verde, cabello más o menos largo, no sé si se acuerda, camina conmigo, ¿te acuerdas? Y a él le pareció raro. ¿Cómo te sonó cuando yo dije, camina conmigo? ¿Qué te sonó? Dilo, dale, sin pena, sin vergüenza y sin vergüenza. Ajá. Ah, te da pena ahora, tan extrovertido que eres. ¿Quién te cree? Ajá. ¡Ay! Sí, ya. Bueno, vamos a dejarlo quieto. Le preguntan al final del culto. Entonces, hermanos, y a veces uno necesita, aunque la persona quiera o no quiera, acompañarle. Y hay que ser también sutiles y prudentes. Hay quienes tienen algunos problemas o adicciones y el acompañamiento debe ser muy cuidadoso, muy en el Señor, pero con el fin de restaurarle. A veces nos dedicamos a decirle, pero mira, cuidado a caer, mira, cuidado que no sé qué, sino, hey, ven acá, ¿cómo estás? Llamarlo a la hora que tú sabes que puede ver algo que no debe, hacer algo que no debe, llamarlo, hey, ¿qué pasa? Ya, Carlos, ajá, ¿cómo va? Un ejemplo, todos estos son ejemplos, oiga, no voy a decir, a cualquiera, Valeria, ajá, ¿cómo vas con aquel viejo problema? No sé cuál, pero bueno. Así, pero acompañar. A veces necesitamos llamadas. A veces. Y personas que nos ayuden. El domingo pasado, después del servicio, se acercó una hermana y me dijo un buen consejo. Me dijo, hey, pendiente de una cosita. Y yo, claro. ¿Sí o qué? Entonces tenemos que estar pendientes. Si hay una visita, estar pendiente de eso, pero es acompañando. Entonces a eso se va a empezar a referir este Señor. Pero a veces cuando estamos en casa, yo te pregunto, si aquí Pedro quiere llamarnos a ser ejemplo para edificar la sociedad, ¿cómo eres cuando estás en casa? De pronto eres de los que en casa no agradece nada, pero en la iglesia sí. Que en la iglesia todo el mundo te ve y le dice, oye, ese hermano sí es prudente, ese hermano sí es sensato, y cómo habla, y cómo se porta, y es atento, trae vasitos de agua y todo. Esa era la oportunidad para tomar agua. Entonces, aprovecha y todo, ¿cómo lo ves? Pero en casa, ni siquiera llena la jarra. ¿En serio? Y las madres le delegan ese ministerio a los hijos, el ministerio de llenar jarras. Así que ese es su primer ministerio, ya saben. Entonces, cuando estamos en casa, pareciera ser que la vida se vuelve grosera. Somos atarbanes, contestones. Algunos no cuidamos a los padres, otros no cuidamos a los hijos, otros no cuidamos a los sobrinos, a los abuelos, a los tíos y todo eso. Otros sí los cuidamos. Pero, ¿qué tipo de ejemplo eres? ¿Estás ofendiendo verbalmente a tu esposa? ¿Ofendes verbalmente a tu esposo? ¿Eres arrogante? ¿En la relación siempre crees que tienes la razón? ¿Que tú eres el único que sabes? ¿El único que tiene todo? ¿Aportamos para pagar los servicios y pensamos que ese es el único deber que tenemos? ¿Sí? ¿O hay que hacer más? ¿Sabes? Un día de estos, si nos comportamos bien en la iglesia y nos comportamos mal en la casa,
tu cónyuge, tus hijos o alguien van a terminar queriendo que el papá de la iglesia, la mamá de la iglesia, hagan que la mudanza sea para acá, para poder ver si el papá se comporta como lo vemos en la iglesia. Sí, porque a veces somos una cosa aquí y otra en la casa. Y de pronto va a querer tu mamá, tu papá, tu hermano, tus hijos. Mudémonos para la iglesia, porque a mí me gusta cómo eres papá cuando estás en la iglesia. Me gusta cómo eres mamá cuando estás aquí. Del resto, eres un desastre. Bueno, eso no nos lo van a decir los hijos. ¿Y qué decir de aquellos que en la comunidad cristiana son puntuales, pagando sus diezmos, ofrenda o no sé, o dando, aportando para los aires, lo que sea, pero le deben a los vecinos, deben todas las tarjetas de crédito, deben todos los bancos? Y no quiero decir que lo que tú has pensado hará el Señor, ya, pero tienes que ser responsable en tu casa. Provee para tu casa, provee para la familia de Dios, pero tienes que ser responsable. Si tú estás manteniendo un núcleo familiar, dale lo que necesitan. Todo lo anterior nos deja ver cómo la iglesia nos gusta vivir utopías. Que les aseguro, sale otro proyecto que dice casa solo para el pueblo de Dios. De hecho, estos días estaba en la reunión de pastores y bueno, hay unos hermanos, yo sé que lo hicieron muy gentilmente y se ofrecieron, que tienen en una isla y consagraron una isla privada solo para que vayan creyentes y estén ahí. A mí me parece algo precioso, claro, está bien. Pero yo me pregunto, ¿y si va a responder toda la iglesia yendo allá? Si alcanzarán, esto ya desde mi carrera, alcanzarán el punto de equilibrio para sostener lo que vale todo lo que tienen allá con los empleados. De pronto sí, no sé. Pero a veces queremos utopías, queremos lugares solamente encerrados para nosotros. Hay momentos específicos para eso, pero nosotros tenemos que tener esa vida que esté en contacto con los demás. ¿Acaso Jesús solo andaba con los 12? Ahí ya menciona que había más discípulos, pero también menciona que las multitudes le seguían y andaba con ellos. Jesús andaba también hasta con los niños. ¿O qué niño anda con un viejo amargado? Imagínense si se hubiese dicho, váyanse niños. Pero cada vez que los niños veían a Jesús, según los evangelios, ¿qué hacían? Corrían hacia Él, se acercaban a Él. Eso dice del carácter de Jesús. Y a veces nosotros somos de los que echamos a todo el mundo. Entonces, mucho ojo. Entonces, versículos 11 al 12, aquí viene. Si usted lo mira, ahí nos muestran el corazón del texto. ¿Y cuál es la esencia de ese texto? Es, queridos hermanos, como huéspedes y forasteros, o como extranjeros y peregrinos, absténganse de esos deseos que batallan contra el alma, ¿pero qué? Pero sean ejemplo en conducta en donde están. Eso es lo que va a marcar todo el rumbo de lo que leímos hoy. Ahora, ¿qué es abstenerse de esos deseos? ¿Qué es abstenerse, señores? ¿Y cómo logra uno eso? Suena muy disperso, ¿cierto? Entonces, mire, no es por lo santo que te vas a volver, o sea, no es por lo santo que te va a volver el ciudadano modelo, sino porque Dios te ha limpiado y eres un extranjero que va a mostrar los valores de donde tú vienes. Por eso es que eres un ciudadano modelo. No porque tú quieras que te den gloria, sino porque la esencia del creyente viene de la misma santidad de Dios. Y la santidad de Dios implica dar libertad a las personas, darle esperanza, restaurar vidas y obviamente tener una propia integridad que se refleje desde lo más profundo de nuestra vida, pasando por el hogar y llegue a todo el mundo. Por eso el versículo 12 dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Cuando te ven
¿Qué tipo de emplo eres? Pregunto nuevamente. ¿Qué tipo de emplo eres en tu casa? ¿Qué tipo de emplo eres en la universidad? ¿En la barbería? ¿Mm? ¿En Bellas Artes? ¿Qué tipo de emplo eres cuando estás cumpliendo tus funciones? Hasta en San Cayetano. Ahí es. Ahora, hay una incógnita aquí. ¿Qué significa eso para cuando venga el día de la visitación? Ellos se den cuenta o ellos. ¿Qué significa eso? Teólogos. ¿Qué es eso ahí del día de la visitación? El día en que vengan con un bolsito, con paraguas y una Biblia y te visiten. ¿O qué? ¿Qué significa el día de la visitación ahí? El día de la visitación realmente en ese texto podría ser dos cosas. Voy a leerle la que tiene más sentido en el texto. Y es el día en que el Señor venga por segunda vez a reinar, donde toda rodilla se doble ante Él y todo el mundo se dé cuenta de ese suceso. Y los que le hablamos de Cristo, a los que le mostramos nuestra conducta, al ver que Él sí era el Rey, que sí es el glorioso Dios, el que salva, terminen diciendo, nos hablaron del Señor y no creímos. Eso es lo más probable que sea en el texto. Que el día en que Dios nos dé recompensa por no haberle pagado a otros como ellos no hicieron, ellos terminen diciendo, con razón no me contestaban, con razón, si definitivamente ese Dios es real y ya sea tarde para él. Hermanos, ese día final en que los salvos y los condenados doblen su rodilla a los ateos, a todos los que no creyeron, a los que creyeron que creían en Jesús, pero realmente no vivían una vida que mostraba que eran de Jesús, tendrán que reconocer que los que vivimos oponiéndonos a los deseos que batallan contra el alma, teníamos un asidero, algo de donde agarrarlo, y era en Jesús. ¿Tú estás listo para ese día? ¿Te has preparado para ese día? ¿En que partas? ¿O para el día que Él venga y tome a los suyos a su derecha, aparte a los otros? Pero también puede significar lo que aquel día en que el incrédulo y el que te ha hecho la vida imposible se convierta y diga, ya entiendo por qué cuando te ofendí en el trabajo o en la universidad o en la casa, tú no me contestabas con grosería, sino que con amor te esmerabas por no insultarme, porque por tus actos Dios me habló y ahora que Dios ha transformado mi vida, entiendo que es un Dios real. Esa es otra implicación que tiene eso del día de la visitación. Que el día en que Dios les visite y ellos nazcan de nuevo, entonces ellos entiendan, con razón, por eso alabarán a Dios, con razón esta persona actuaba así conmigo. Y entiendan, ahora yo puedo actuar así por otro. Los versículos 13 al 17 son la parte práctica de la vida cristiana y de la conducta evangélica en la sociedad, en el Estado, en el círculo laboral. Y él empieza desde lo general y termina en casos puntuales. Por eso dice, por esta causa, el Señor, someteos a toda institución humana. Y usted va a decir, pero ¿por qué tengo que someterme a toda? Y si es algo impío, ya sea el rey como a superior, pero es que el presidente hace tal cosa. Pero el presidente y punto. Que podemos denunciar casos de corrupción y cosas, claro que sí. Somos voz profética para eso.
entiéndase como voz profética, hablar de la palabra para exhortar, edificar y consolar, no para inventar cosas raras. Entonces, eso es lo interesante. Sométanse, ya sea al rey como superior, a los gobernadores como por él enviados, como castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen bien. Ahora, ¿por qué Pedro habla del sometimiento a las autoridades e instituciones de la tierra? El sistema que estaba en la época de él era el esclavismo. Entonces, ¿acaso Pablo aprobaba el esclavismo? Hay una carta, la carta a Filemón, donde exhorta a Onésimo, exhorta a Filemón, lo exhorta a ambos, al esclavista y al esclavo, a que se comporten, a que se sometan, a que guarden su testimonio. Porque hay cosas que requieren tiempo, hay cosas que con el ejemplo se van dando. Y está comprobado que el cristianismo, aunque mandó a someterse al rey, a los señores y todo, con el tiempo hizo que esa práctica se acabara con la influencia cristiana. Pero hay cosas que uno no puede de sopetón venir y decir, aquí ya no más esclavos. Los masacran a todos y hasta ahí llegó. La revolución va paso a paso, cambiando vidas. Así hacen los misioneros en la China, la iglesia subterránea, en Jordania, en Corea del Norte, todos lados. Se ganan la amistad de las personas, ven en los valores y luego le comparten de Cristo. Pero no se paran enseguida en la plaza pública de Pyongyang. ¡Cristo! No ha dicho Cristo cuando ya lo han fusilado. Entonces va a salir en el noticiero, mártir cristiano. No, si Dios te dijo que fuera allá a hacer una misión, haz lo que Dios te dijo, ve y gánate las personas, pero hazlo con la estrategia, como Él te dijo. Pero no pretendas ser un mártir así y ya para salir en los noticieros. No, tal vez no hiciste nada. Hay un ejemplo y ya con esto empiezo a cerrar. Ustedes han escuchado la historia del himno ese, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, que habla de unos misioneros, era el papá. Entonces a él amenazaron, le dijeron, tienes que negar, en la tribu indígena que estaba, negar ese Dios que tú nos estás hablando. Tienes que negar a Jesús. Y dijeron, bueno, ok, como no lo niegues, vamos a matar a tu hijo, al hijo mayor. No lo recuerdo bien, pero primero al hijo mayor, entonces lo mataron. Luego dijeron, bueno, ahora a tu hijo menor, y lo mataron. Y él no negaba a Cristo. Le dijeron a la esposa, si tú dices que Él no es Dios, si tú dices que Él no es ningún Dios, nosotros la dejamos viva y puede andar en esta tribu. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante, no vuelvo atrás. Y con cada vez que mataban un hijo, el otro, la mamá, iba construyendo una estrofa. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo, pero no vuelvo atrás. Hasta que lo mataron. Y cuenta esa historia que mucho tiempo después, el líder de la tribu, que él fue el que lo ejecutó, lo mató delante de todos, de toda la tribu, él no aguantaba en su corazón. Y tuvo que confesarle a toda la tribu, decirle, yo creo en ese Dios. Esos que se atrevieron a dar su vida por eso, tiene que ser real ese Dios. Y él se volvió en el evangelista, ese el líder de la tribu, en el evangelista de todo. Pero por el ejemplo. ¿Y cómo está tu ejemplo, hermano? ¿Cómo está tu ejemplo? Hay otro texto de la Biblia, sé ejemplo en qué, en conducta, en palabra, en todo. ¿Estamos siendo ejemplo en eso? A mí me llama mucho la atención esto. Los versículos 15 y 16 son la respuesta a lo que dice Pedro sobre el comportamiento. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, si es palabra costeña sería como cierren la boca. Aquí, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos.
como libres, pero los que tienen libertad como pretexto, no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea, Pedro detalla que tanto en el versículo 17 y 18 que dice, honren a todos, amen a los hermanos, amen al rey, nuestra conducta debe reflejarse en todos lados. Mire, hay que respetar hasta los jefes que son insoportables. Y tú respetas a tu jefe que te hace la vida imposible. Puedes hablar con él, pero sin irrespetar. Porque sí se vale hablar. Mire, perdonen este dicho, pero esto nos está llamando a honrar a personas que son como, conocen todo una piña, ¿verdad? Colocársela debajo del brazo y caminar 5 kilómetros con ella. Hay gente así y Dios nos está llamando a respetarla. Nosotros no podemos andar con groserías, con todo eso. Mire, si tienes a alguien que cuando lo ves sientes que es como si fuera una toalla de pringamosa para secarse, tómatela tranquilo, cuenta hasta 100 o por un tiempo, apártate. Pero el escritor no se queda ahí. Versículo 3.1 dice, asimismo vosotras mujeres, ay Dios mío, perdónenme mujeres, pero lo dice la palabra, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Mujer, usted desea que su esposo se convierta de ejemplo. Pero ahora, esa palabra sujeción nos cuesta, suena duro. Vamos a estudiar, ya estoy casi, qué es sujeción a la luz de ese texto. Mire, el Señor le ha dicho, Señor, mujeres, sean sabias si su cónyuge no es creyente. Si es de esos que se molestan porque usted viene cada rato a la iglesia, entonces trate de dar las cosas listas para que él no se moleste. O listo, venga al servicio y selecciona cuáles son los que más puede venir. Pero gánese a su esposo, gáneselo. No sea usted una gotera en tiempo de lluvia. Pero también hay para los esposos. Versículo 7. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Porque a veces, como esposos, los esposos no suelen ser a veces muy sabios en cómo las tratan, no las cuidan, muy toscos. Pero dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y explica algo interesante para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tú quieres orar y que el Señor te escuche, sé sabio con tu mujer, con tu esposa. Es que no pretendas ir a orar si andas peleando todo el tiempo con ella, como lo que está diciendo ahí. ¿Qué tanto oras? ¿Qué tanto te la tiras del orón? Perdonen eso tan coloquial. Si tú pasas peleado con tu esposa, con tus hijos. Ahora, el texto nos da a entender que la sujeción es mutua. Entonces, recapitulemos. Todo lo que le he hablado hasta ahora es una propuesta de bajar del cielo a la tierra, es decir, de poner los pies a la tierra. Sí, porque nacimos en un país, nacimos en una cultura, nos desempeñamos en un medio laboral y estudiamos en un círculo académico donde hay que mostrar a Jesús. En segundo lugar, vivir en la sociedad implica que nuestra conducta hacia los entes gubernamentales, nuestro comportamiento en las demás esferas sea correcto. Es decir, hay que ser ejemplo a todos. Y termino con 3 cosas para madres, padres e hijos. ¿Ok? Listo. Empecemos, como bien, antes empecé por la esposa, ahora empiezo por el esposo. Bien. ¿Serías el esposo ejemplar porque no le gritas a tu esposa, le prestas debida atención, le haces
caer en cuenta sus falencias con paciencia y amor, le ayudas a lavar los platos o hacer oficios. Serás el ejemplo porque no le maltratas en la intimidad, sea emocional o físicamente. Eres ejemplo porque la cuidas aún en la intimidad. Porque yo creo que eso es uno de los pecados que no se habla. Que como cónyuges, como esposos, sí, a veces se puede maltratar a la esposa. Y aunque la Biblia nos enseña, no se neguéis mutuamente, pero habla de un consenso. Y aunque como varones tengamos más predisposición, hay que entender a las mujeres. Hay que ser sabios para que nuestras oraciones nos tengan esto. Lo voy a decir más lento. ¿Tu esposa se siente amada por cómo tú la tratas? Ahora, pero no solo de palabras, sino preocuparte por ella en realidad, por sus necesidades, conociendo sus luchas y apoyándola a llevar sus cargas. O ella siente que mejor se lo cuenta a otro y que otro le ayuda a llevar las cargas. ¿Ah? ¿Será que tu esposa siente que tú amas su cuerpo? Que pasan los años y ella sigue siendo hermosa. O ya te molesta si antes de joven te gustaba ese lunarcito aquí en el pómulo izquierdo y sea encontrada, como dice un gran cantautor, filósofo, no sé. Y ahora dice, ¿eso qué es? Una brocha lo que tienes ahí entre las cejas, y eso qué es una verruga. ¿Cómo cambia? Entonces, te esfuerzas por escucharla, aunque sea tu mayor dificultad tratar de escuchar a tu esposa. ¿O no la quieres escuchar? Hermanos, ve tu esposa un hombre responsable que no está chantado ahí esperando que la comida caiga del cielo. ¿Ah? Ella quiere ver en ti iniciativa, amado hermano, que eres esposo. Incluso hasta en el noviazgo. Hay novias que están esperando, ajá, dime que nos casamos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Santo. Entonces, ella ve en ti ejemplo de perdón, que cuando ella está arrepentida, si hizo algo, tú le perdonas o no te atreves a perdonarla. Si ella se ha equivocado y te ha pedido perdón, debes volverte su ayuda, no un torturador. No puedes ser un inmisericordio. Pero también hay para las mujeres. ¿Serás ejemplo para la sociedad como mujer? ¿Para tu familia? ¿Haces sentir a tu esposo que valoras lo que él hace por ti? Por ser un buen padre, por trabajar duro. ¿Valoras que él a veces se demore todo el día trabajando y a veces llegue tarde? No estás sinvergüenciando, estás trabajando. Él experimenta cada día que lo amas, te pregunto. Cuando llega, mire, y hay formas de mostrar el amor, y perdonen que se los diga así. Yo sé que algunos de pronto sí me van a apoyar. 2 formas breves, mujer, en que usted puede expresar el amor es, por lo menos, si fuera mi caso, a través de un platillo de comida. Bueno, no sé si le pasa a usted que le gusta que le prepare alguna comida, no sé. Ahora, si usted no sabe cocinar, vale, por lo menos un detallito. Eso también sirve. No solo los hombres debemos ser detallistas, la mujer también. La segunda, de vez en cuando, también prepara. Esto es solo para la esposa. Prepárele el ambiente para estar con su esposo.
usted de vez en cuando también puede tomar la iniciativa. De seguro a su esposo le gustará. No que le vaya a poner los dientes, va a hacerle la garra, algo así. No. Sino que también va a querer una iniciativa, eso también puede servir. Pero algunos malos ejemplos serían ocuparte tanto de tus asuntos, de la loza, de los niños, que descuides la relación con tu esposo. Y yo te pregunto, ¿con quién eres una carne, esposa? ¿Con tus hijos o con el cónyuge? Un día los hijos se irán de casa y van a quedar, ¿qué? Durmiendo en camas separadas por proteger a los hijos y todo eso. No, protéjanlos juntos, pero cuiden su relación. ¿De qué sirve ser una carne si no hay ese amor, ese respeto, ese cuidado, esa comunicación? Otro mal ejemplo sería no pensar lo que se va a hablar. Otro, mire, hay tantas cosas, usted le puede ayudar a su esposo a mejorar a través de una exhortación. Porque hay cónyuges que necesitan, esposos que necesitan que la mujer lo exhorte, pero con amor, buscando restauración, cuidado. No le patrocine a su esposo conductas que no son de Dios. Dígaselo con amor, porque sí se puede. Eso es mostrar amor. Ahora, Dios al que ama lo corrige, ya. Porque usted no va a poder con mucho amor corregir a su cónyuge, aconsejarlo o exhortarlo. Aunque vengas a los cultos más que él y ores más que tu esposo, no te creas que tú estás más cerca del cielo que él. Y si tú cada rato le dices, es que mira, yo oro esto y esto, tal vez puede estar ocasionando algo que no es bueno en él. Más bien dile, acompáñame y oremos juntos para que juntos tengamos una fuerte vida de oración. Les invito a ir preparándonos para la cena. Y a los hijos que están en este lugar, somos ejemplos para la sociedad. Somos contestones. Perdemos el tiempo procrastinando, aplazando las tareas que nos dan, las actividades. O somos disciplinados, ordenados, alegres. Ordena tu cuarto. Y si yo fuera a visitar muchas familias acá al cuarto de sus hijos, si ustedes desean que lo haga, me avisan. Y yo miro o me mandan por WhatsApp. Ah, no, yo no tengo WhatsApp. Me mandan una foto para ver. ¿Será que estará ordenado tu cuarto? ¿Será que estará bueno? ¿Será que dará testimonio? Te pregunto, como hijo, ayudamos, si ya estamos más grandes, aportamos para pagar los servicios públicos. ¿Ah? Aportamos para la comida. O mejor aún, hijos que estamos acá y vamos creciendo, vamos madurando cada etapa de la vida. Y vámonos haciéndonos responsables o queremos ser adolescentes perpetuos. O como el término que se acuñó, ya no es adolescentes, sino los que ya están muy viejos y siguen con esas actitudes, se llaman adultecentes. Entonces, evitas generar tristeza a tus padres alejándote de vicios, de problemas. Es más, pueden confiar tus hijos en ti como parte del equipo que se llama familia, o no te cuentan nada porque a ti no te importa nada, porque pasas pegado al televisor, al internet. Ahora, padres, madres, hijos, a todos nos ha tocado esta transición de la etapa de la tecnología. Y a veces como hijos, o nos llaman los padres, y a veces estamos metidos ahí. Pero también padres, uno los llama y están metidos en sus teléfonos. Así que esto es recíproco. Hay videos de prueba. Bien, como hijo de Dios, ¿qué espera el Señor de ti? Te pregunto. Pues hoy te lanzo un desafío. Lo que espera el Señor de ti es que tú vivas como Él vivió. Porque Él no te dejó aquí para que seas
embajador del mundo, sino embajador del reino de los cielos en el mundo. Para que con la vida del cielo tú alientes a otros a tener esperanza y puedan vivir como Cristo. Señor, muchas gracias. Gracias porque has sido bueno, porque has sido maravilloso, Señor. Porque aún, Señor, podríamos decir que no somos ruedas sueltas en este mundo, sino que hacemos parte, Señor, de ese engranaje tuyo. Y por eso debemos ser ejemplos, Señor, aún en sujeción. Porque nos llamas con tu palabra a someternos. Y aunque parezca, Señor, esa palabra dura, aunque parezca por qué someterse, Señor, a la autoridad de esposa, al esposo o al pastor, como dice la palabra, Señor, ayúdanos a entender el verdadero significado, Señor. Ayúdanos a entender lo que quiere decir esa sujeción, como cuando Jesús estuvo sujeto a sus padres en su infancia, Señor, y era porque iba a recibir instrucciones, iba a recibir protección. Ayúdanos a entender que nos protege depender de ti, estar sujeto a ti y da buen testimonio. Gracias, Señor, porque lo mejor que podríamos decir de la sujeción del Nuevo Testamento es estar en disposición a servir, a no dar como rueda suelta, a andar lo que se nos da la gana, sino estar dispuestos, Señor. Ayúdanos, porque aún en la guerra espiritual nos enseñas en Santiago 4:7 que someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero ¿cómo va a huir si no nos sometemos a ti? Ayúdanos, precioso Señor. Ayúdanos a entender, como lo diría Pablo en Romanos, que aún la conversión, Señor, es estar sujetos. Y nos enseñas en ese texto, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, hablando de los inconversos. Quiere decir que la conversión implica sujeción. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos a convertirnos en ejemplo de justicia de Dios para edificar esta sociedad. Gracias, precioso Dios, porque tú eres bueno. Gracias porque eres maravilloso. En nombre